Gracias por permitirnos estar delante de tu bendita presencia. Gracias porque nos da la oportunidad de leer su palabra. Vamos a meditar en este pasaje, Señor, en la primera epístola del apóstol Pedro. Suplicamos que seas Espíritu Santo el que nos asista, primeramente a mí, Señor, para que pueda yo hablar palabras de sabiduría, que sea dirigido este sermón por su Espíritu Santo, y que mis hermanos sean bendecidos a través de lo que en esta mañana vamos a considerar. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, antes de dar inicio, ya entrar en materia, yo quiero primeramente, hermanos, pues darle la gloria y la honra al Señor por esta iglesia local. Y quiero animarle a usted, hermano, para que sigamos adelante, sirviendo al Señor. Nosotros no servimos a los hombres. Nosotros no tenemos enfocada nuestra mirada en la opinión de los hombres. Nosotros servimos al Señor. ¿Verdad? Y en eso debemos de poner nuestra intención, en eso debemos de concentrarnos. Yo quiero pues animarle con lo que vamos a decir en esta mañana, para que sigamos adelante, con nuestra confianza puesta en el Rey de Reyes. Pero también yo quiero saludar a los hermanos que siempre nos ven a través de la internet. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a nuestro hermano José Luis y a su familia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos aprovechar el momento, esta fecha importante, para desearles un feliz año nuevo. Nosotros siempre oramos por ustedes, son parte de nuestras oraciones. De igual forma, vaya un saludo para nuestra hermana Ana María Velázquez, para nuestro hermano Arturo Ruiz y toda la familia. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Saludamos también a nuestro hermano Leonel Villalobos. El hermano Leonel siempre está pendiente de la palabra del Señor. De igual forma, un saludo para Tony, para Cela, para la hermana Roberina de Reyes, para nuestro hermano Eliud y su esposa, y para la familia Alvarenga, que también pues hay un buen grupo de hermanos que viven en los Estados Unidos y que sabemos pues que están tomando el tiempo para poder estar en sintonía con nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz año nuevo, que el Señor les prospere, que sus sueños para el otro año, que dentro de unas horas pocas va a iniciar, sean hechos una realidad, por supuesto de acuerdo al plan de nuestro Dios y a su propósito. Y a ustedes, hermanos, de igual forma, yo les deseo las más ricas y abundantes bendiciones para el año que pronto vamos a iniciar. Adelante, hermano. Esa es la orden del Señor. En esta mañana, yo quiero compartir con todos un sermón que lleva por tema: apacentemos al rebaño del Señor. Y he puesto entre paréntesis, durante el 2018. Hermanos, este no es un sermón que va dirigido únicamente a los líderes de la iglesia, para nada. Este es un sermón que va dirigido a toda la iglesia. Ya hemos dicho, hermanos, y repetimos, de que los liderazgos son parte del formalismo. Siempre es necesario un liderazgo, una cabeza. Y eso es lo que nosotros los ancianos hacemos. Pero un liderazgo exitoso depende de una congregación fiel. El liderazgo va a ir hacia adelante, de acuerdo al propósito de Dios, si cada una de las ovejitas, bueno, hacemos lo que el Señor nos ha mandado y somos fieles a su palabra. De tal forma que cuando hablemos de liderazgo, hermanos, todos debemos de identificarnos con esa palabra, ¿verdad? Con los líderes de la iglesia. De tal forma que no piense usted que este sermón solo se hubiese predicado para los ancianos. No, hermano. Ya vamos a ver en el desarrollo del sermón que no es así. Quizá como una nota introductoria, yo quiero mencionar, hermanos, y hacer ver
la bendición de la gracia de Dios. Hermanos, valoremos la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido por parte de Dios para el hombre, que ni lo merecemos ni lo podemos ganar. La gracia de Dios. Y fíjese, hermano, que en el trabajo de la obra de Dios sale de relieve la gracia inmerecida de nuestro Dios. Quizás como personajes principales de la reflexión de esta mañana, yo voy a mencionar a un hombre, a un hermano. Voy a hablar en gran medida del apóstol Pedro. Y fíjate, hermano, que Dios mostró su gracia en la vida de Pedro. Si nosotros hacemos un estudio, hermano, cuidadoso, sistemático, bíblico, sobre el personaje de Pedro, Pedro como hombre quizás no aplicaba para el ministerio. Fíjate, hermano, que si a mí me hubiera tocado elegir a los líderes de esta iglesia, del grupo que acompañó a Cristo, en Pedro hubiese sido el último en quien yo hubiese pensado. Mire, era un hombre intempestivo. Era un hombre, hermano, que siempre le gustaba hacer lo que a muchos no nos gusta. Le gustaba salir adelante. Le gustaba tener, hermano, como el primer lugar en respuestas, en opiniones. De tal forma que si pensamos en la persona de Pedro, no aplicaba, hermano, quizás, visto desde un punto de vista humano. Y luego, hermanos, vemos que Pedro, al fin de cuentas, quizás era un hombre que se dejaba ir por las emociones, porque en las coyunturas de la vida y del ministerio fallaba. Yo recuerdo que en un estudio hicimos mención de un pasaje y solo quiero recordarlo, porque yo quiero, hermano, que primero iniciemos tomando como base ese regalo, el don de la gracia inmerecida de Dios. Le quiero decir, mire, nosotros con mi familia siempre tenemos la costumbre de orar todos los 31 de diciembre. Y cuando con mi grupo familiar exclusivamente en la casa pensamos en lo que en el año que ha pasado y hacemos tal vez algunos planes, metas espirituales para el año siguiente, siempre tenemos la costumbre, desde hace un buen tiempo, de ponerle un lema al año. Y este año que va a terminar para nosotros fue el año de la gracia. Pero hemos tomado como una decisión, hermano, que el año 2018 también va a ser para nosotros el año de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el favor inmerecido, que nunca falla, hermanos. Yo no digo que prediqué todo el año 2017 en esta iglesia local por mi sabiduría, por mi habilidad, por mi salud. No, hermano, que Dios me guarde de eso. Ha sido por la gracia de Dios. Entonces yo quiero que recordemos a este personaje para que vivenciemos y recordemos y tratemos en alguna medida de dimensionar, aunque sé que es imposible, pero que tratemos de dimensionar lo que es la gracia de Dios. Por ejemplo, quiero considerar este pasaje que en un estudio bíblico, yo solo estoy haciendo mención de este pasaje bíblico, no es donde vamos a basar nuestra reflexión, pero estamos pensando en lo que es la gracia de Dios. Dice en el Evangelio de Marcos, para que consideremos y valoremos la gracia inmerecida de Dios. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 14, ahí en ese pasaje, quizás no lo voy a leer, hermano, porque pues solamente estamos en la parte introductoria. Pero dice en Marcos, capítulo número 14, y el versículo número 26. Es más, nos vamos a limitar con mencionar de qué se trata este pasaje. ¿Y de qué se trata este pasaje? Allí lo dice el encabezado. Dice el encabezado, o se llama este pasaje en algunas versiones de la Biblia,
creo que en la mayoría de las versiones que andamos nosotros en esta mañana, este pasaje bíblico se llama Jesús anuncia la negación de Pedro. Y ya hemos leído, hermano. Dice en el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, oiga, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí viene el apóstol Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Mira, hermano, qué problema cuando confiamos en lo que podemos hacer nosotros. Qué problema, hermano, cuando ponemos nuestra confianza en el yo. ¿Ve? ¿Qué le dijo el Señor? Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Versículo 31. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero mire lo que dice después. También todos decían lo mismo. Hermano, solo necesitaríamos leer el pasaje en donde se cumplió esta sentencia. Dice que Pedro con maldición, dicen los evangelios, que con maldición él decía y negaba que él no conocía al Señor, el apóstol Pedro. Yo, hermano, cuando leo ese pasaje pienso, por ejemplo, quiero poner de ejemplo, podría ser cualquier hermano. Imagínense que el hermano Cayetano, por ejemplo, con permiso, que los delincuentes me tengan a mí secuestrado y mi libertad dependa del hermano, y le pregunten los delincuentes, don Alberto, ¿usted conoce a este hombre? A Ricardo. Y le diga, yo no conozco a este hombre. Qué duro, ¿verdad? Yo no conozco a ese, ¿verdad? A ver quién verá. Eso le pasó al apóstol. Pero hermano, qué abundante es la gracia del Señor. Que en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 21, se habla de la reivindicación de Pedro. O mejor dicho, hermano, quizá del reinstalo de Pedro. ¡Qué tremendo, hermano! Espero que este pasaje y esta introducción nos sirva para que nosotros, hermanos, traigamos a nuestro corazón el sentimiento de la gracia de Dios. Dice, mire, en Juan capítulo número 21, estamos en la introducción. Ya vimos lo que pasó con Pedro. Pero mire la gracia del Señor en el capítulo 21 y el versículo 15. Quiero decirle que en la versión NBI este pasaje se llama Jesús reinstala a Pedro. Y dice el versículo 15 del capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Este es el mismo Pedro que lo negó allá en Marcos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Hermanos, yo trato de meterme al sentimiento de Pedro. ¿Por qué se le generó la tristeza a Pedro? Si a mí me insisten de esta forma con relación a una afirmación, yo puedo pensar que el que me está interrogando no me cree. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta
mis ovejas. Hermanos, este es el Pedro del cual nosotros vamos a leer, ahora sí, en la primera epístola. Quiero decirle que esta epístola de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro. Al menos, hermanos, los hombres que pasan tiempo meditando, dando sus opiniones sobre el texto santo, llegan a esa conclusión. Y no estamos en esta mañana para hacer un juicio probatorio, hermanos, del escritor de la epístola de Pedro. Pero aquí tenemos al mismo Pedro, a quien primero negó al Señor, pero luego el Señor lo reinstala en su gracia, y aquí lo tenemos en la primera epístola, que es el pasaje base para nuestra reflexión de esta mañana. Repito, el tema de nuestra reflexión se llama apacentemos el rebaño del Señor. Y dice la primera epístola en el capítulo número 5, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, los versículos desde el número 1 hasta el número 3. Dice, oiga las palabras del apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Oiga las palabras: cuidando de ella. ¿Cómo, Señor? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Amén. Hermanos, yo quiero que observemos quizás 4 elementos importantes en esta recomendación del apóstol Pedro. 4 cosas. Lo primero que yo quiero que veamos en este pasaje es el destinatario. ¿A quién va dirigida esta recomendación que hace el apóstol Pedro en la primera epístola, en el capítulo número 5? A propósito, hermano, quiero decirles que el liderazgo de la iglesia bíblica El Faro está basado en el principio bíblico. Hoy en la mañana me contó mi suegra que le dijo un hermano: ¿y cuál es la doctrina que están siguiendo ahí en la iglesia donde están congregando? La doctrina bíblica, le dijo mi suegra. Una sabia respuesta. La doctrina bíblica. Ustedes saben, hermanos, si por algo se puede aburrir a alguien aquí en esta iglesia, espero que nunca suceda, va a ser por estudiar tanto la palabra de Dios. Y nosotros eso es lo que hacemos. Vamos a lo que dice la enseñanza bíblica, vamos a considerar lo que dice la Biblia. Y esta iglesia local, hermano, tiene un liderazgo desprendido de la instrucción bíblica. Un liderazgo de ancianos. Anciano aquí no es una nominación o no es un nombre que hace alusión a la edad de los líderes de la iglesia. No necesariamente. No. Más que todo, hermanos, se usa la palabra ancianos, que ya vamos a dar algún detalle de esta palabra, para referirse a aquel hombre que por su fidelidad, que por su confianza, que por su fe en el Señor, que por su experiencia en la obra del Señor, se toma en consideración. Ahora, yo quiero primeramente que veamos el destinatario de la recomendación del apóstol Pedro. Pero yo quiero que seamos muy detallistas en las palabras, hermanos, y estoy consciente que nunca tengo el tiempo suficiente para poder ahondar como yo quisiera y hasta donde Dios me da la capacidad para poder explicarle cada detalle del texto sagrado. Pero
Yo quiero que pongamos nuestra atención en las palabras de la recomendación del apóstol Pedro. Primero, miren, hermano, el apóstol Pedro dice en el versículo 1 del capítulo 5 de la primera epístola, la primer palabra, hermano. Por favor, repare en esa primer palabra. Exacto. Ruego, dice el apóstol Pedro. Hermanos, el apóstol Pedro tiene autoridad para poder dar un mandato. ¿Ah? Porque estamos hablando del apóstol Pedro. Como dice la Biblia, de una de las columnas de la iglesia. Sin embargo, hermanos, miren, hermanos, dice él, ruego. ¿Sabía, hermano, que nosotros, los líderes de la iglesia, debemos de tener delicadeza para tratar a las ovejitas? Debemos de ser delicados. Es más, hermano, quiero decirle, hermanos, hermanos líderes, ¿sabía usted que el pastor, pensemos en el rebaño de las ovejitas, porque la figura tiene mucho peso en lo que estamos considerando? ¿Ah? El pastor, el que cuidaba el rebaño, el que cuidaba las ovejitas, ¿sabía usted que entre otras cosas debía de tener conocimientos de veterinaria? Cuando a la ovejita le entraba la gusanera, cuando la ovejita se enfermaba, que la perniquebrada, que el casquito se le sangraba, que yo no sé, que la animalita parecía triste, el pastor necesitaba saber qué hacer. Y si nosotros pensamos en el Salmo capítulo número 23, es contundente el pasaje para hacernos ver que no era cuestión solo de alimentar a la ovejita, sino tener un cuidado de manera integral de la ovejita, del pueblo del Señor. Por eso el apóstol Pedro tiene tal delicadeza y usa esta palabra cuando él dice ruego. Por supuesto, hermano, que los hermanos ancianos o los hermanos que cuidan al rebaño del Señor tienen la suficiente madurez para poder ver todas las connotaciones de esta palabra. La palabrita, el término que se usa es una palabrita que se puede sustituir por el verbo invitar, rogar. Es decir, que bien podemos decir ruego, imploro. Pero también, hermano, admite un sinónimo, y es el sinónimo exhortar. Exhorto, puede decir el apóstol Pedro. La versión NBI, a mí me gusta mucho leer esa versión porque es una versión muy linda, muy buena. También se puede decir apelo o ruego, pero a manera de lo que hacemos cuando estamos orando. De tal forma, hermano, que el apóstol Pedro así se dirige a los ancianos de la iglesia. Ruego, exhorto, apelo. Una de las cosas por las cuales yo he podido ver con mi poco tino espiritual, hermano, que Dios se ha manifestado en el liderazgo de esta iglesia. Cada hermano hace su parte, fíjate. Yo nunca he oído una queja por parte de los hermanos. Yo sé que yo a veces me siento incómodo. Yo me siento incómodo. Porque yo quisiera estar en cada una de las actividades y en cada uno de los quehaceres de la iglesia. Pues resulta, por ejemplo, esta vez, miren, esta semana que los hermanos han estado trabajando, y tampoco me estoy justificando, hermano. Pero espero que nos entendamos. Yo trato de ser transparente con ustedes, ¿verdad? Esta semana solo pude acercarme 2 veces. Y para esto, hermano, que yo no pude trabajar, no trabajé. Solo me acerqué para ver cómo estaban mis hermanitos y pues ahí estuvimos. Y yo rápido me fui. Y alguien puede decir, ¿verdad?, de que estamos faltando a hacer la parte que Dios nos ha mandado a hacer. No, hermanos, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Quiero decirle, mire, que sin este ambiente, así como los hermanos lo tienen, la predicación de la palabra de Dios no sería posible. Yo no sé conectar eso, hermano.
el orden de este lugar, hermano. Los hermanos lo preparan. Es este trabajo, mire, hermano, que para alguien quizás puede ser cansado o tedioso, al fin de cuentas, a lo largo de un año, pero los hermanos lo hacen. Yo quiero decirles, hermano, a eso nos ha mandado el Señor. Y le voy a decir, mire, no se desgaste preocupado de que transcurrió un año y no tenemos un templo. No se desgaste en eso. ¿Saben qué piensa? Que hemos predicado la palabra de Dios. Que han habido personas que han conocido al Señor. Que han habido almas, hermanos, que quizás nosotros nunca nos imaginamos que han venido al conocimiento del Señor. ¿Y por qué ha sido eso? Gracias a su trabajo en la obra del Señor. Entonces, a mí me llama la atención la actitud de los hombres del Señor. Y me gusta, y quiero explicarle esto, mire. Quiero decirle que el apóstol Pedro se dirige a los ancianos. Estamos en el versículo 1. La palabra que se usa ahí para anciano es la palabra presbúteros. De ahí se desprende el famoso término presbítero o presbiteriano. Si no me equivoco, ahí en El Salvador hay un colegio que se llama Colegio Presbiteriano o Universidad Presbiteriana, yo no sé. Y hay hasta una iglesia, una nominación para una iglesia que se llama Iglesia Presbiteriana. ¿De dónde se desprende eso? Del término presbúteros o del término anciano. Su original es en griego presbútero. Pero es interesante, hermano, que el apóstol Pedro se identifica con ese grupo de ancianos. ¿Por qué razón? Porque ahí lo dice el versículo. Si es que solo es cuestión de observar el versículo, el texto sagrado. Dice, a los ancianos que están entre vosotros, coma, yo anciano, también con ellos. Es que nosotros somos los que Dios pues ha querido en su gracia y en su misericordia que saquemos adelante el alimento para el rebaño del Señor. Yo anciano, dice el apóstol Pedro. ¿Y sabe a qué equivale ese yo anciano? Equivale a decir co-anciano o co-presbítero. Es decir, uno entre ustedes, igual a ustedes. Alguien puede pensar, hermano, que los pastores de las iglesias son, hermanos, la suma eminencia y que son los intocables. Hermano, yo creo que nosotros tenemos un equipo de trabajo. Y yo siento, hermano, que yo estoy trabajando con un equipo de hombres, de pastores, en esta congregación. Y me siento cómodo. Me siento apoyado. Yo me siento cómodo. Yo me siento bien. Yo me siento animado. Yo me siento animado. Es más, nunca había estado tan animado como hoy. Ahora, es interesante, hermano. Y qué bueno que nosotros podamos observar lo que el texto dice. Además de decir, yo anciano también con ellos, dice el apóstol Pedro, y testigo. ¿Sabe usted cuál es la palabra testigo? Es la palabra martus, de donde se desprende el término mártir. Vaya que Pedro en realidad fue un mártir. Ese sí fue un mártir. Aquí en este país se inventan cosas de mártires y mártires. No, hermano, hay que tener cuidado cuando hablamos. Mártir. ¿Quién es un mártir? Pedro dice, y dice él, y testigo. Y la palabra que equivale a decir testigo es la palabra martus. De allí viene mártir. ¿Sabe usted cómo dice la tradición eclesiástica que murió Pedro? Murió aserrado. Es decir, murió crucificado Pedro. Lo único que Pedro dijo, no soy digno de pasar por el mismo sacrificio de mi Señor. Y pidió que lo crucificaran boca abajo. Y así murió Pedro. Entonces, él está apelando, hermano, al grupo de hombres de la iglesia. Por eso dice él, en el versículo 1 siempre, también participante de la gloria. Qué lindo eso. Leímos en Juan capítulo número 21. Usted recuerde por favor el pasaje para no ir de nuevo. En Juan capítulo 21
Cristo le pidió 3 veces la prueba de que lo amaba a Pedro. ¿Y cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la evidencia que Cristo le pidió a Cristo? Bueno, pastorea mis ovejas, pues, si en realidad me amás. ¿Y por qué dice Pedro aquí y copartícipe? Es porque Pedro le está diciendo a los ancianos que somos copartícipes, o trabajamos, o somos un equipo en el mismo proyecto salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Allí estamos trabajando, hermano. Estoy pidiendo que dimensionen en lo que estamos. Estamos metidos en el negocio del Señor. Y somos copartícipes, como dice el apóstol Pedro. Participamos del ministerio. Ahora, eso fue para observar un poco el destinatario de a quien le hablaba. Ahora, miremos el llamado. Miremos lo lindo del llamado que tenemos, hermano. Dice, bueno, el versículo 1 cierra así: que soy también participante, o como ya dijimos, copartícipe de la gloria que será revelada. Tercer tiempo de la salvación, mira, hermano. La gloria que será revelada. ¿Ah? Pues sí, porque nosotros no hemos visto la gloria que está por revelarse, pero va a ser revelada esa gloria. Me quiero adelantar, hermano. La Biblia enseña que para los pastores hay coronas especiales. Sí, hermano Nelson. Sí, gloria al Señor. Ahora, hermanos, ovejitas, hay recompensas para todos. Miren qué lindo es el Señor. ¿No le parece a usted que con la gloria hubiese sido suficiente, hermanos? ¿Qué más quiero yo que una eternidad en un cielo, hermano? Una eternidad sin dificultades, descrita así como la Biblia la describe en el libro del Apocalipsis. Una Jerusalén gloriosa, así como se describe. ¿No habrá sido suficiente eso? No para Dios, porque la Biblia habla también de recompensas, de galardones. Para todos. Es decir, hermano, como lo hemos ilustrado, ¿verdad? Es parecido a las clausuras, pues. Tengo entendido que Andreita siempre es sobresaliente, y ahí me manda Riselda las presentaciones de cuando Andreita la condecoran. Hermano, ya hemos ilustrado, mire, que, hombre, todos pasan de año, pero no a todos condecoran. No a todos le dan medalla, que dice al mérito, dice la medalla. Hay recompensas, hermano. La Biblia lo dice. Pero bien, avancemos en nuestro estudio del pasaje. Habla de la gloria que será revelada. Todavía no la hemos visto, pero está por revelarse. ¿Ve? Segundo versículo. El llamado. ¿Y cuál es el llamado que nos hace el Señor a través del apóstol Pedro? Hermano, ¿qué nos dice, hermanos? Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros. Hermano, nosotros somos responsables del rebaño que Dios ha puesto a nuestro cuidado. No se desgaste usted en andar viendo cómo está fulano, qué les ha pasado. Allá están cuidando. Si están cuidando bien, bueno. Si están cuidando mal, bueno. Es problema de cada quien. Pero nosotros tenemos un área de trabajo. Tenemos un rebaño que aquí está. No se desgaste usted. Yo a veces cuando me vienen a contar, fíjate que por allá, por supuesto que uno escucha. Pero digo, bueno, si no han leído el pasaje, lo que dice, nosotros sí lo estamos leyendo y estamos estudiando lo que dice la palabra. Dice en el versículo número 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y yo quiero ver, hermano, cómo dice literalmente la versión que tengo a la par. ¿Sabe qué dice, hermanos ancianos? Oiga lo que dice. En lugar de decir, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ¿sabe qué dice, hermanos? Dice, mire, ser pastores del rebaño que está bajo su cuidado. Así dice. Así dice. Quiero explicarle algo, hermano, y espero no confundir, si no, no es esa mi intención.
La palabra que se usa acá para apacentar no es la palabra presbútero, como ya se la expliqué allá, que es la palabra del versículo número 1. ¿Sabe que acá es otra palabra? ¿Y sabe cuál es? Es la palabra poimaino. ¿Qué quiere decir esa palabra? O poimagino. ¿Qué quiere decir? Quiere decir literalmente cuidar a un rebaño exactamente como lo cuida un pastor. Admite algunos sinónimos. Puede traducirse también alimentar. Puede traducirse también dirigir. Puede traducirse así. La palabra del versículo 2, en donde dice apacentar. Literalmente lo que le quiero decir es que dice allí pastorear, hermanos ancianos. Y ya vimos la invitación, por eso vamos por parte. Ya vimos que el apóstol Pedro le dice a los pastores pastorear, apacentar la grey de Dios. ¿Y de qué forma, hermano Pedro? Ahí lo dice. Cuidando, dice, de ella. Mire, cuidando de ella. Detengámonos ahí un poquito. La palabra cuidar es la palabra episcopeo, que habla, hermano, de tener una posición elevada con relación a los demás. El episcopo es aquel que puede ver más allá, porque se para en una tarima y puede ver más allá. Y la idea es que pastorear el rebaño es poder visualizar si en el más allá viene el devorador, viene el lobo, viene el león. Entonces el pastor tiene que salir a enfrentar al lobo que quiere quizás devorar a las ovejitas. Por implicación, hermano, el trabajo de pastorear a la obra de Dios implica cuidar diligentemente al rebaño del Señor. Hermanos, a mí me gusta ver un cuadro que alguna vez lo vamos en los estudios, lo vamos a presentar, porque me gustaría que usted lo viera. A mí me gusta, yo me deleito viendo ese cuadro. Esa pintura la hizo un hombre y se llama la pintura El Pastor Asalariado. Así se llama. Usted la puede buscar en internet, ahí sale El Pastor Asalariado. Y se ve, hermano, un pastor que está con una muchacha bien hermosa. Y se ve que el pastor lo que está haciendo es galanteando con la muchacha. Como decimos nosotros vulgarmente, cuenteando a la muchacha. Y allí están los dos tirados en la pradera. Y el pastor ahí con la muchacha, así casi besándose. Y las ovejitas se ven por allá y se ve que una pobre ovejita va corriendo porque detrás de ella va un lobo que se quiere devorar a la oveja. Se llama así el cuadro, El Pastor Asalariado. Qué diferente es lo que dice Juan capítulo 10 y el versículo 11, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice Juan capítulo 10 y el versículo número 11? Para que comparemos al pastor asalariado con lo que dice este pasaje de Juan 10, 11. Muchos hermanos conocen de memoria este pasaje. Sí, dice Juan 10, 11, mire. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la característica del buen pastor? El buen pastor, su vida da por las ovejas. Nada que ver con el pastor asalariado. ¿Sabía usted que hay pastores que están bien gordos y las ovejitas bien flacas? ¡Qué tremendo, hermano! Sí, mire, y las ovejitas que ya ni leche dan, pobrecitas. No, hermano. No es así. Y les gustan que les aplaudan. Un aplauso para el Señor. ¿Qué Señor? No les creo yo, un aplauso para mí. No, hermanos. La doctrina, la enseñanza del Señor no es esa. Nunca el Señor Jesucristo, hermano, es más, hablando del Rey de Reyes, del Pastor de Pastores, nunca se perfiló como el ser que merecía los aplausos. Y vaya que los merecía. Pero nunca hizo eso. Hermanos, que sea nuestro objetivo que las ovejitas nos dediquen un salmo.
y que nos dediquen el Salmo capítulo número 23. Con solo que le quiten el primer versículo. Y que nos digan, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastorearán. En lugares de delicados pastos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado. Esa figura de la vara y del callado es bien importante, ¿verdad? Porque uno era para protección, para rescate, y otro era para dirección. Que las ovejitas se sientan robustas o estén robustas, alimentadas. Que las ovejitas, hermanos, no sean las depositarias, hermanos, de las rabietas que salen desde el púlpito. ¿Sabía usted que hay púlpitos en donde lo único que sale de allí es rabietas, hermano? Indirectas, chismes y cosas. ¿A eso me ha mandado el Señor, hermano? No. Dios me guarde de eso. Si acaso yo me quiero ahogar y hervir en mis rabietas y en mi ira, lo hago por allá, hermano. El púlpito no es para eso. Y siempre lo he dicho, tampoco es una trinchera el púlpito. Yo no me preparo, hermano, para venir y allá en la casa estoy pensando en fulano. Hoy le voy a dar duro al hermano fulano. Hoy va a ver. Y hasta ese nombre le pongo al sermón. Único no lo digo. El púlpito, siempre hemos dicho eso. El púlpito no es una trinchera. ¿Ah? No es un lugar, hermano, para desahogarme. No es para eso el púlpito. No. Ahora, el apóstol Pedro, el pasaje no se limita, hermano, en considerar únicamente el llamado, sino que el siervo del Señor también nos instruye cómo hacer la obra del Señor. Y yo quiero que reparemos en cada palabra. Vamos a avanzar rapidito. 3. Miremos la instrucción de cómo hacerlo, hermano. ¿Qué dice el versículo número 2? Después de la palabra cuando dice cuidando de ella. ¿Pero cómo, Señor? 1, no por fuerza. Oigan, hermanos, no por fuerzas. Si yo estoy cansado, hermano, y me dicen, hermano, hay que ir a limpiar el terreno, y yo estoy cansado, y si voy a ir, hermano, protestando, mejor no ir. Hermano, siempre hemos dicho, hermano, yo cuando he llegado, yo no hallo a los hermanos enojados allá. Mira, hermano, solo nosotros venimos. No, nunca he visto eso yo. Contentos están los hermanos allá quemando basura. No, porque aquí el pasaje lo dice. Mire, es que hay que observar lo que dice la Biblia. No por fuerza, dice. No por fuerza. Sino de qué forma dice. Si no, dice exactamente, hermano. Sino voluntariamente. Es bien interesante la forma como esta versión lo vierte. En lugar de decir no por fuerza, se usa un verbo que es un verbo auxiliar en el inglés que tiene que ver con una acción que la tienes que hacer. Es un verbo que se deletrea M-U-S-T, el must, que lo tienes que hacer, no como un must. Por ejemplo, ¿verdad? Si usted va a Nueva York, es un must que usted vea la Estatua de la Libertad. Si no, no ha ido a Nueva York. Es decir, ese sentimiento, hermano, de que hay un compromiso o un sentido de obligatoriedad, no es así como el Señor nos manda a trabajar. Si no, no disfrutamos el trabajo en el Señor, hermano. No por obligación, sino porque tienes el deseo de hacer. A veces, hermano, yo mejor quisiera dormir. Y yo tengo un problema, hermano, que si yo tengo un sermón pendiente, yo no me puedo dormir. No me puedo dormir. Y yo a veces quisiera descansar. Aunque le quiero decir, hermano, yo me gozo estudiando la palabra del Señor. A mí no me gusta el tiempo para estudiar la palabra del Señor. Estoy repasando el Evangelio de Mateo. Estoy leyendo el Evangelio de Mateo. Hermano, ¿y cómo me gozo yo habiendo leído ya Mateo tantas veces y leer nuevamente Mateo? Estaba viendo en Mateo, hermano, mire qué interesante, que cuando el diablo pretende hacer daño a la obra del Señor, mejor contribuye a la obra del Señor. Cuando el rey Herodes
estaba averiguando dónde iba a nacer el bebito rey, fíjese que él mismo les ayudó a los astrólogos para que pudieran ir al lugar. Porque resulta que a los escribas, a los intérpretes de la ley, les preguntó el lugar, pero a los astrólogos el cuándo o el tiempo. ¿Y sabía usted que los mismos, el mismo rey les comunicó a los astrólogos para que no les costara tanto y poder llegar a donde iba a nacer el bebé? Lea el texto con cuidado, con oración. Y yo me gozo, hermano, estudiando la palabra del Señor. Y cuando yo tengo un compromiso, cuando yo tengo que preparar el alimento para el pueblo del Señor, yo no estoy tranquilo, yo hasta que está terminado. Yo no sé si es la experiencia de todos los predicadores, pero para mí el sermón nunca está terminado. Siempre hay que hacer. Es más, a veces aquí me siento, ¿verdad? Y hay que cambiar alguna idea, etc. Ahora, ¿es para mí incómodo eso? No, hermano. No, yo me gozo haciendo eso. Yo me gozo. ¿Y sabe cuál es mi conclusión? Señor, entonces usted quiere que yo haga esto, porque pues para mí es un gozo hacerlo. Y la obra del Señor así se tiene que hacer. Si a usted le corresponde limpiar la silla, aleluya, hermano. Mire, qué importante es que los hermanos tengan un ambiente limpio y propicio. Usted quizás nunca ha reparado, hermano, pero los hermanitos siempre le hacen así a la silla, o antes de sentarse le hacen así, ¿ve? Y tal vez por pena no se sacan el pañuelo, hermano, pero para mí es bien importante que esté limpio la silla. ¿Es importante lo que usted hace por el Señor? Sí, hermano, es importante. Es parte del ministerio, de la predicación, de la obra del Señor. ¿Y cómo se debe de hacer? Dice el apóstol. Allí dice, hermano, ¿verdad? Dice, no por fuerzas, o no como un sentido de obligatoriedad, sino voluntariamente, sino con ánimo propio, con deseo de hacerlo. Pero también hay otro no y otro sí. Ahí está después, y ese es bien delicado. Fíjense que la parte que tengo yo a la par se agrega una expresión, hermano, que no aparece en la Valera. No sé por qué. No sé si el traductor ahí qué pasó. Pero después de que dice, no por fuerza, sino voluntariamente, coma, dice en la NBI, como Dios quiere que se haga. Así dice. Es que el deseo de Dios así es, hermano. Que sirvamos a Él con deseo de corazón, con disposición, con alegría. Hermano, hubo un tiempo que para mí ir al culto fue algo que en lugar de darme placer, me generaba ansiedad, hermano, y palpitaciones y taquicardia, y la ansiedad se me disparaba. Hubo un tiempo que así fue en mi vida, y me enfermaba, hasta ganas de vomitar sentía, yo hasta náusea sentía. Señor, ya va a ser la hora. Pregúnteme ahora qué siento yo. Siento gozo, hermano. Yo siento alegría de venirle a ver. Yo me siento contento de saludarle, hermano, de ver a los hermanos. Y hermano, cuando algún hermano falta, yo no digo, ya vamos a ver por qué no viene este hermano. No, yo me preocupo, hermano. ¿Qué pasará, Dios? Y de una manera, hermano, prudente, tratamos de darnos cuenta qué le pasa al hermanito. ¿Acaso tuvo algún problema? ¿Acaso se nos ha enfermado? ¿Qué le pasará a esa ovejita, hermanos? Hay que irla a buscar, hay que irla a cuidar, hay que irla a tratar. Pero hay otro no ahí, y ese no es bien importante. ¿De qué otra forma no se debe de hacer la obra del Señor, hermanos? No por ganancia deshonesta. Yo aquí a la par tengo una nota que dice ver la versión a la par, porque en la versión a la par, en lugar de decir no por ganancia deshonesta, dice así literalmente, no persiguiendo ganancias deshonestas.
¿Sabían ustedes que estamos pasando por un tiempo en la iglesia es decir, en el tiempo de la iglesia, en donde muchos pastores y predicadores lo que buscan es eso? Se lo informo, hermano. Si no lo sabía, aquí se lo informo. Si usted mañana me dice, mi hermano Ricardo, aquí nosotros no le podemos responder de ningún modo. Amén. Le quiero decir que a mí ya Dios ya me pagó. A mí ya Dios ya me pagó. No estoy aquí, hermano, por lo que yo pueda recibir de los hombres. Dios sabe que no estoy aquí por eso. Ahora, diferente es que usted me diga mañana, hermano Ricardo, fíjese que ya su sermón, eso de que verso a verso, que romano, que todo el año nos vamos a gastar estudiando romano, ya eso no nos parece. Bueno, hermano, sí, como no. Es más, yo le voy a pedir, hermano, busque otro que se someta o que usted le pida gusto. Y si es posible que le dé, hermano, predíquenos sobre mañana y déle la lista de sermones. Bienvenido. Pero le advierto, hermano, que no es esa la voluntad de Dios. No. Entonces, porque allí dice el pasaje, no por ganancias deshonestas. Hermano, hay predicador, hay pastor que si usted no le da carro, no le predica. ¿Carro? ¿Sí? ¿Ya? Sí, pues. No por ganancias deshonestas. ¿Ve? Sino con ánimo pronto. Mira, hermano, sino con ánimo pronto. Así dice el pasaje. Y el versículo 3 no es menos importante. Mira, hermanos, ancianos, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Sabe cuál es la palabra para señorío? ¿O a qué equivale? No mostrando señorío contra, no como teniendo control, no como subyugando, no como ejerciendo dominio sobre las ovejitas. No, no es así. No es siendo grosero con las ovejitas. Piensa, hermano, que las ovejitas como animalitos son animalitos dóciles. Y uso, hermano, la figura comparativa porque cabe. Mire, las ovejitas son animalitos que son tan dependientes del pastor que si una ovejita se cae, a veces no se puede incorporar y se ahoga y se muere. Más cuando no las han trasquilado, que andan pesadas de lana. Usted sabe que entre otras cosas a la ovejita la trasquilan porque ya la lana le pesa y ya ella ya no puede caminar con tanta lana. Entonces llega un momento que si ya está cargada y es el tiempo de quitarle su lana, ella se puede caer y se ahoga. Y por eso necesita el auxilio de su pastor para que la ayuden, para que la cuiden. No es para pegarle garrotazos a la ovejita desde el púlpito. No es para darle con la Biblia en la cabeza. Allí dice, hermano, no como teniendo señorío. Yo he oído, hermano, predicadores que desde el púlpito insultan a las ovejitas. Es que una vez, mire, un predicador se dirigió a las hermanas de la iglesia con un término grosero. Chanchas, dijo, desde el púlpito. No, hermano. Así dijo. No, hermano. ¿Es eso lo que dice la Biblia, hermano? Es que no saben la Biblia. Es que no conocen la Biblia. Es que no estudian la Biblia. ¿Es para ser yo el prepotente? ¿El ser incorregible? No es eso lo que la Biblia dice. Es más, hermano, ¿qué dice el versículo 3 para cerrar? Después de la coma, hermano, leamos el pasaje. Sino siendo ejemplos de la grey. Y allí ejemplo quiere decir tipo o modelo a imitar. Siendo un modelo a imitar o siendo un patrón. Pregunta. Y con esto terminamos. Yo le dije, hermano, que íbamos a ver
no menos de 3 cosas. Primero el destinatario, el llamado, la instrucción cómo hacerlo. Pero finalmente, hermano, ¿habrá recompensa? Sí hay recompensa, y con esto terminamos. Versículo número 4, ahí está la recompensa. Mira, hermanos, qué lindo. Por supuesto que ya el pasaje nos dejó en entredicho que nuestra mirada no está puesta en la recompensa, sino que mi servicio es un servicio espontáneo, que fluye de mi amor por la obra del Señor. ¿Y qué dice el versículo 4 si nosotros hacemos las cosas así? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mire, hermano, mire, pregunta, ¿y quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Sí, hermanos, yo quiero leer el pasaje de Juan capítulo número 10. Si quieren, no lo busque, solamente para ilustrarle esto. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Porque ahí lo advierte el pasaje. ¿Qué dice Juan capítulo 10 y el versículo 2? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ese ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero ¿quién es el príncipe de los pastores? Es Cristo. Vean, es el buen pastor. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros cuando aparezca el príncipe de los pastores? Allí dice el versículo 4 en la parte B. Vosotros, que habéis hecho la obra del Señor con ánimo, con buen deseo, ¿qué va a pasar con vosotros? Recibiréis la corona, miren, hermanos, incorruptible de gloria. ¿Eh? Una corona que nunca se va a marchitar. ¿Y sabe por qué dice así, que nunca se va a marchitar? Porque en las justas griegas, es decir, en las competencias griegas, lo que ponían era una corona de olivo. Tejían una corona de olivo y al atleta vencedor le imponían aquella corona. Pero ¿sabe qué pasaba al mes? Exacto, hermano, se marchitaba. Pero ¿qué dice el pasaje? La corona incorruptible. ¿Y sabe cómo dice en la versión NBI? En lugar de incorruptible, que nunca se marchitará. Sí. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Esto de esta vida dura es transitoria, hermano. Sepa eso. Y es más, mire, hermano, podría ser que Cristo venga muy pronto. Podría ser. Si nosotros, hermanos, armamos el rompecabezas del proyecto salvífico de Dios, cuando Él va a arrebatar a su iglesia, hermanos, todos los elementos están listos bíblicamente hablando. Dios extiende su misericordia y falta gente que salvar. Ahora, yo solo quiero mencionarle brevemente, y con esto termino, que además de la corona incorruptible de gloria, yo quiero decirle, mire, que la Biblia también menciona otras coronas. Ya vimos en 1 Pedro capítulo 5 la corona incorruptible de gloria. Pero ¿qué otra corona esperamos? Mire lo que dice Santiago 1:12. ¿Qué dice Santiago 1:12, amados hermanos? Oiga, hermanos, para los hermanos que les toca sufrir por las pruebas. Mire lo que dice Santiago 1:12. Y por los hermanitos que creen que estas coronas solo son para los ancianos o para los líderes. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Pero no solamente hay una corona incorruptible de gloria y una corona de vida, hay una tercera corona que se encuentra en la segunda epístola a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Mira, hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 4 y el versículo 7? Una tercera corona. He peleado la buena batalla.
he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada, ¿el qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Cuándo? Durante el tercer tiempo de la salvación, mire, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pregunta: ¿ama usted la venida del Señor? Que es suya esta corona, ¿verdad? Hermanos, aquí está. Yo quisiera seguir hablando, pero en otro tiempo va a ser. Solo quiero decirle, bueno, y los jóvenes todos se fueron a jugar con los niños, pero solo quiero decirle, mire, y con esto termino, en serio se lo digo, pero solo quiero decirle a los jóvenes que lean el pasaje, porque el versículo 5 allí dice: igualmente jóvenes. ¿Qué les dice a los jóvenes? Están sujetos a los ancianos. ¿Ven? Y todos sumisos unos a otros. Esto es para la iglesia. Ya le habló a los ancianos y ahora les habla a los jóvenes. Están sujetos a los ancianos. ¿Y qué dice después del punto y la coma, hermano? Y todos, aquí es todos los hermanos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén, hermanos. Amén. Ahí está la palabra del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante el año que ya pronto vamos a tener acá? A servir al Señor, a obedecer al Señor. El Señor nos va a ir diciendo qué hacer, hermano. No comamos ansia, no se desespere. Quiero decirle que la iglesia primitiva pasó años antes de tener un templo, pero no descuidaron lo esencial: predicar la palabra de Dios. Imagínense que nos hubiéramos desgastado y envejecido y estuviéramos todos amargados, todos enjaranados construyendo un templo y sin haber predicado. Eso fuera triste. Pero hemos hecho lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Señor, estamos esperando. Cuando usted quiera, mande lo que quiera. Así estamos. Si entre los presentes hay alguna persona que nunca ha puesto su fe en el Señor, este es el momento. ¿Qué mejor día para entregar la vida al Señor? Un 31 de diciembre del año 2017. ¿Habrá alguien que quiere poner su fe en Cristo en esta mañana? Le invitamos para que lo haga, si ese es su deseo y si nunca lo ha hecho. O quizás hay alguien que se ha alejado también de la comunión del Señor. También la invitación es para usted. Si usted siente que su vida no está de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, si usted siente que le ha pasado como el hijo pródigo que se alejó del Padre amoroso, este es el momento para que usted restablezca la comunión con el Señor. ¿Habrá alguien que en esta mañana quiere creer en el Señor como su único y suficiente Salvador? Le invitamos para que tome la decisión de creer en el Señor. Y si no, pues siempre le invitamos para que siga viniendo a esta iglesia. Para nosotros es un privilegio tenerle entre nosotros. Es un honor poder recibirle en este momento. Hermanos,